En cuanto a la sesión extraordinaria de esta madrugada, son la madrugada, tengo entendido, del Consejo de Seguridad, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante las Naciones Unidas, reiteró la importancia de respetar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Ucrania ante pues este acoso, vamos a dejarle en acoso hasta ahora, ruso. Y le aprecio mucho al embajador de la Fuente que me ha aceptado esta entrevista. Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Empezaría por comentarte que la reunión se llevó a cabo a las 10 de la mañana, no fue en la madrugada. Es una reunión que no fue fácil que se programara y tuvo que haber un voto de procedimiento antes de que el Consejo sesionara, porque Rusia, en efecto, objetó el que la reunión se llevara a cabo, argumentando que no había razones suficientes para que el Consejo se ocupara del asunto. ¿Y de quién fue el voto, Juan Ramón? La reunión la convocó, había sido convocada desde la semana pasada por los Estados Unidos y el voto de procedimiento se llevó a cabo como se hace de manera regular a mano alzada y 10 de los 15 países estuvieron a favor de que se llevara a cabo la reunión, incluido México. Hubo 2 votos en contra, el de Rusia y el de China, y hubo 3 abstenciones de la India, de Kenia y de Gabón. De manera que se requieren 9 votos para que el Consejo sesione cuando se suscita una controversia de esta naturaleza, y en este caso fueron 10, de manera que entonces el Consejo ya pudo sesionar y fue, digamos, el arranque en lo que empezó a tensar un poco las cosas. Y el voto de México lo razonamos muy claramente en función de nuestros principios de política exterior, constitucionales, y también de los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, México pensaba que, por supuesto, que había elementos que hacían razonable, como creo que resultó al final, que el Consejo sesionara, que fuera informado y que se escucharan los diversos puntos de vista, porque entonces además también se invitó a participar a los embajadores de Ucrania, que es muy importante escuchar el punto de vista de Ucrania, y de Belarus, de Lituania y de Polonia, que son, digamos, países que están en la región de manera mucho más cercana a donde están ocurriendo las tensiones, donde están escalando las tensiones, y esos 4 puntos de vista también fueron incorporados a la discusión, lo cual creo que salió bien, digamos, fue muy oportuno. Estoy convencido que fue oportuno que el Consejo se reuniera, aunque desde luego pues esto no lo aceptaron en principio los rusos, y tuvieron su participación y sus razones y también se escucharon. Y hay que decirlo, en estos casos tan complejos, pues uno no puede dejar de escuchar a todas las partes, tratando de ver qué puede tener de razón uno y otro. Claro, los argumentos en esta ocasión, esgrimidos por Rusia, a nosotros no nos convencieron. Es decir, el argumentar que están movilizando a sus ejércitos dentro de sus fronteras, que no han traspasado ninguna frontera, lo cual es cierto, pero eso no deja de representar una amenaza, por lo menos como yo lo planteé, potencialmente representa una amenaza, y si queremos que el Consejo esté mucho más activo en sus tareas preventivas, era absolutamente imposible el que no sesionara el Consejo. Y desde luego, en apego a otro de nuestros principios constitucionales, pues el respaldar la unidad y la integridad territorial de Ucrania por el principio fundamental de la no intervención, ¿no? Que es parte fundamental de nuestra política exterior y que también forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. Así que ese fue, digamos,
un poco el jaloneo que ha venido habiendo en los últimos días. Al principio no estaba seguro Estados Unidos si tendría los 9 votos para sacar adelante la sesión, finalmente fueron 10, y hubo algo, Joaquín, que me parece muy importante resaltar de la reunión, que yo creo que ya en sí, esto que te voy a comentar, justifica que haya habido la reunión, y fue un comentario del embajador de la Federación de Rusia, en donde dijo claramente, y después yo le volví a preguntar en la intervención de México si lo había yo citado textualmente, a lo cual él no objetó, lo cual asumo que sí lo cité textualmente, porque obviamente pues lo escuchas a través de la intérprete y no siempre la interpretación puede ser tan precisa, y aquí se requiere una enorme precisión. Y lo que textualmente dijo es que no había ninguna intención por parte de Rusia de invadir a Ucrania. Bueno, me parece que es una declaración de la mayor importancia, porque ese es el temor, digamos, el mayor de los temores, ¿no? Una posible invasión, sobre todo a la luz de que, bueno, pues ya ha ocurrido en el pasado, y que esta movilización tan importante de las fuerzas militares de Rusia, pues sí se percibió o se sigue percibiendo todavía, vamos a ver qué pasa en los próximos días, como la antesala de una posible invasión. Pero creo que esta declaración del embajador ruso nos debe de dar por lo pronto un respiro, y vamos a ver qué sigue. Se comenta, no lo tengo confirmado, que como consecuencia de la reunión de hoy del Consejo habrá un nuevo encuentro o alguna conversación entre los cancilleres Blinken y Lavrov, y si esto es el caso, pues será otro buen punto a favor de la importancia que tenía la reunión del Consejo el día de hoy, Joaquín. O sea que quedó el compromiso ante el Consejo de Seguridad del embajador de la Federación Rusa de que su país no va a invadir Ucrania. ¿Eso podemos resumir de la reunión del Consejo de Seguridad? Así es, sus palabras textuales fueron que no había intención de invadir a Ucrania. Así que, bueno, pues está muy claro, no la hay. Yo tengo que partir, digo, hubo quien dijo, bueno, eso nos han dicho en otras ocasiones y no ocurre. La verdad es que la posición que México adoptó, y todo esto desde luego habiéndolo platicado con el secretario de Relaciones Exteriores desde la semana pasada, pues fue que México tenía que hacer todo lo posible por lo que podemos hacer en estas circunstancias. México es un país que puede ser puente, que puede ayudar a distender las cosas. Eso es lo que podemos realistamente hacer, es el papel que queremos jugar, es lo que estamos tratando de hacer, y creo que en ese sentido la participación de México hoy fue oportuna, fue buena, y le damos obviamente crédito a lo que dijo el embajador de Rusia. No tenemos por qué no darle crédito. Ahora, se necesita que en las próximas horas pues haya señales concretas de que en efecto no hay esa intencionalidad, y que siga la discusión de fondo sobre si es o no oportuno, pertinente, razonable que la OTAN vaya incorporando cada vez más a otros países del este, digamos, que fueron parte del bloque soviético en el pasado y que ahora que tienen independencia, como es el caso de Ucrania, pues deciden incorporarse a la OTAN. Parece que este es uno de los elementos más importantes de fondo detrás de todo esto, que un crecimiento de la OTAN hacia el este pues sea percibido por Rusia como una amenaza para la propia Federación Rusa. Pero yo creo, Joaquín, si me permites brevemente también decirte y comentarles que hay otro elemento adicional, y esto es simplemente una interpretación de mi parte, que tiene que ver con el hecho de que Moscú se había estado sintiendo relegado en los últimos meses
y quizá en el último año del tablero internacional, la atención estaba concentrada en las relaciones complicadas y tensas entre Beijing y Washington, ¿no? La guerra comercial, la expansión de China de los últimos años a través de su ofensiva comercial en muchas partes del mundo, incluida América Latina, y Moscú un poco marginado, ¿no? Y creo que todo esto también tiene que ver otra vez, con política interna, ¿no? Y con política internacional, en donde el presidente Putin vuelve a decir, no nos descarten, nosotros aquí seguimos siendo un factor muy importante en los equilibrios mundiales y podemos en un momento dado hacer una demostración de fuerza si se trata de subestimar la importancia que tiene Rusia. Entonces, creo que es parte de todo esto, una ecuación compleja, pero en fin, lo más relevante en todo caso es que esta declaración del embajador ruso, como tú muy bien lo has replanteado, sea efectiva, y en ese sentido el Consejo habrá cumplido con algo que nosotros hemos venido insistiendo, que es que se mueva más en el ámbito preventivo, porque ya una declaración de esta naturaleza frente al Consejo de Seguridad, en un debate abierto, bueno, no hay nada que asegure que no se pueda cambiar, pero caray, ya no cumplir con ella sin que hubiera una muy buena razón de por medio, tendría un costo político muy alto para Rusia. Bien, pues gracias Juan Ramón, te mando un abrazo, buenas tardes y pues esta crisis seguirá y seguiremos en contacto. Seguimos en contacto, Joaquín, buenas tardes, saludos. Que estés muy bien, es el doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador plenipotenciario de México ante las Naciones Unidas.